Hola, ¿me escuchan? ¿O no se escucha Sí, bien? doctora, buenas noches. Qué suerte, Sì, buenas noches. ¿Cómo doctora, están? ti ascolto. ¿Qué tal, Qué suerte. doctora? Bien, ahí no hace frío. Ay, me ponía con un poco de luz. Sí, mucho. Sí, ¿verdad? Porque ayer creo que estaba sol y hoy empezó a hacer frío. Por eso estamos todos abrigaditos. Bueno, chicos, vamos a empezar nuestra clase. No se olviden ya de ir a marcar también su asistencia en la plataforma. Está debajo de esta unidad, asistencia, dice el grupo C, ahí para que puedan ir marcando, ¿sí? No se olviden. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los accidentes físicos, ¿sí? Ahí va a entrar Moane, vamos a aceptarle. Bueno, los accidentes ofídicos son cuadros eh, con una frecuencia, ¿verdad? Relativamente no, no tan frecuente, pero ocurren, entonces tenemos que saber manejar, porque las consecuencias más bien de un manejo inadecuado pueden llegar a ser inclusive fatales para estos pacientes. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver un poquitito entonces, primeramente, hacer las definiciones como corresponden. Hablamos de ofidismo, ¿verdad? Todo el cuadro clínico secundario a lo que sería la inoculación de las sustancias venenosas por parte de la serpiente. Esto, evidentemente, la gravedad del cuadro va a depender de la serpiente en cuestión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dependiendo de qué familia esta serpiente van a tener características, por lo tanto, diferentes también, ¿verdad? Eh, y vamos a ver también que tienen variabilidad en cuanto al tiempo, a la estación, etc. Y evidentemente, para poder brindar el tratamiento adecuado y oportuno. Bueno, entonces primeramente hacer una clasificación. Existen dos grandes grupos de familias, el Elapidae, que da el género Micrurus. Luego tenemos el Viperidae, que da el género el Botrops, y el Crotalus, que es lo que nosotros, los que son más frecuentes, ¿verdad?, en nuestro país. Y luego tenemos el género Lachesis. Bueno, entonces, como les había dicho, en nuestro país son más comunes los casos por el Botrops, el Crotalus y en menor medida el Micrurus, ¿sí? El Botrops, o sea, dentro de la familia del género Botrops están otras serpientes, como por ejemplo el Botrops newedi, el Botrops alternatus, el Botrops yararaca o el yararacuzú. Entonces, tienen nombres propios también en guaraní, por ejemplo, Quirigó, Boicuatiá, Yarará o Yararaguazú. Entonces, importante que sepan, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no van a saber su nombre científico, pero van a tener el nombre coloquial, entonces tienen que saber. El del género Crotalus sería correspondiente a lo que es la víbora cascabel, que en guaraní se conoce como el mboixini. Y luego tenemos el micrurus o el mboixumbe, que como les había dicho, ocurre en menor medida. Bueno, independientemente si sea cual fuere la familia en cuestión, ellos tienen algunas características anatómicas en común. Primeramente, que las escamas son lisas, todas se reproducen de manera sexual, no sufren metamorfosis, eh, ya de pequeños que nacen ya pueden inyectar sus venenos, respiran, hay un respiratorio muy bien desarrollado, que es muy importante, ¿verdad?, en el momento de la caza, ¿verdad?, para poder cazar o identificar a sus presas. Tienen una elasticidad muy importante, específicamente en el área de la articulación temporomandibular, que también está relacionado con su capacidad, ¿verdad?, para la caza. Y tienen un órgano sensorial que es la lengua, ¿sí? La lengua viene a ser como su nombre lo dice, ¿verdad? El órgano sensorial es bífida, es retráctil, eh,
que puede ser protruida, o sea, con la boca cerrada, y también tiene una función de órgano olfatorio. Ya específicamente, por ejemplo, hablando del género Botrops y el género Crotalus, tienen un aparato que actúa como un termorreceptor, como pueden ver acá, que es el aparato de Jacobson. ¿Qué es lo que hace este aparato? Permite identificar ciertas variaciones de temperatura. Entonces, ¿en qué ayuda esto? Ayuda a que las serpientes puedan percibir, localizar a sus presas ya, por ejemplo, a una distancia considerable, ¿verdad? Entonces, eso también es lo que muchas veces ellos pueden pasar desapercibidos, ya estar a una distancia, ya les pueden estar percibiendo a su presa. Tienen también ciertas características, por ejemplo, en cuanto a cuando adoptan una posición de ataque, el tercio superior permanece, ¿verdad?, erguido, el tercio inferior básicamente se enrolla, se proyecta hacia adelante, ¿verdad? El movimiento que realiza es como un latigazo a una velocidad de 2,5 metros por segundo. Sería entonces, si ustedes ven así que se está colocando en esa posición, peligro, peligro. Bueno, en vista a las características que hemos visto anteriormente, entonces es lo que le permite, ¿verdad? Ya sea percibir por sus órganos sensoriales, ¿verdad? Y también atacar a la presa o a la víctima, en este caso, a aproximadamente ya 60 centímetros. Normalmente la persona que sufre esta picadura eh, va a ser de la rodilla para abajo, si ésta se encuentra de pie, por ejemplo, y la serpiente está en el suelo. También tienen la particularidad de que ellas beben agua, son capaces de nadar, y eso también es lo que hace que puedan, por ejemplo, sobrevivir a las grandes inundaciones, ¿verdad? Que muchas veces también pasan eso, ocurren las grandes inundaciones y ahí también pueden ocurrir estos accidentes. Ellos son carnívoros, las presas favoritas son los roedores, insectos, ranas, aves pequeñas, y la técnica, ¿verdad?, o la forma en la que ellos son inmovilizados, ¿verdad?, pueden ser tanto de la forma física, ¿verdad?, al enrollarse sobre la víctima o relacionado al efecto del veneno en cuestión, ¿verdad? Y también pueden deglutirlas de manera por entero, ya que ellos no utilizan sus dientes para masticar ni para triturar los alimentos. Bueno, existen algunas características particulares que van a ayudar muchísimo en el momento, principalmente para poder evaluar en el caso de que no tengamos datos o que la persona no, porque normalmente las personas que tienen un accidente ofico suelen llegar con la serpiente en la mano, una botella al hospital, ¿verdad? Pero muchas veces esto puede no ocurrir, entonces hay ciertas características, por decir así, relacionadas al hábitat que nos pueden ayudar para poder identificar cuál serpiente estuvo relacionada al accidente ofídico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del género Botrops, lo que tenemos que saber que son los más frecuentes, ¿verdad?, en un gran porcentaje, hablamos de que son responsables del 90% de los accidentes ofídicos, o sea, es muy grande la diferencia. Ellos tienen la particularidad que se ubican en zonas, en lugares húmedos, en lugares sombreados, pueden estar durante el día escondidos, por ejemplo, por debajo de la leña o en cuevas, ¿verdad? Son muy rápidas, son agresivas y básicamente muchas veces pueden pasar desapercibidas, o sea, no hacen notar su presencia. Sin embargo, ya el Crotalus o cascabel, si el Botrops
correspondía al 90%, el cascabel en este caso corresponde al 10%. Eh, Al contrario de lo que vimos en el caso de los botrops, el cascabel prefieren los lugares secos, lugares áridos. Es por eso que estos cuadros son más frecuentes en el Chaco paraguayo, ¿sí? O sea, en la región occidental, donde las características del ambiente, ¿verdad? Son así. Luego tenemos el coral o micrurus, que son poco agresivas, prefieren estar por debajo de la tierra o en lugares arenosos. En nuestro país no es muy frecuente accidentes ofídicos por estas serpientes, ¿verdad? Cosa que sí en otros países como en África, por ejemplo, son más frecuentes, ¿verdad? Lo que sí tenemos que saber es que existen, vamos a ver enseguida una imagen, ¿verdad? Que las víboras de coral tienen la particularidad que están rodeadas, o sea, a la ictoscopía presentan anillos, ¿verdad? Anillos rojos, anillos blancos y anillos negros, pero son bien completos, ¿sí? Entonces, mirar. ¿Por qué? Porque existen los que serían las falsas corales, pero ¿por qué? Porque tienen el área ventral libre, ¿sí? Entonces, solamente para poder diferenciar, que eso sí lo que suele haber mucho, ¿verdad? En nuestro país, las falsas corales, o sea, que no llegan a tener el anillo completo. Perdón. Bueno. Bueno, entonces, otro punto también que ayuda bastante para hacer las diferencias sería la dentición o las características de los dientes, ¿verdad? Primeramente tenemos las aglifas. Como pueden ver acá en la imagen, estas aglifas, pues son aglifas, ¿verdad? Carecen de un conducto, ¿verdad? Es decir, no tienen, por ejemplo, un diente inoculador especializado. O sea, dicho en otras palabras más sencillas, no inoculan veneno, ¿sí? Entonces, más bien lo que tienen son estos dientes macizos, básicamente todas del mismo tamaño. Entonces, el cuadro, por lo tanto, ¿verdad? El cuadro clínico que va a ser resultante de un accidente ofídico secundario a esta serpiente van a ser más relacionados a los cuadros locales, ¿verdad? Antes que un efecto relacionado al veneno que, como podemos ver, carecen. Entonces, van a causar dolor o síntomas locales como edemas. Entonces son el Moicapií, Ñaganiná, de todo nombre guaraní, Moipeguazú y justamente las falsas corales. ¿Sí? Las falsas corales son, vienen a tener estas características de la dentición. Luego están las opistoglifas, que como pueden ver, si nosotros hacemos una pequeña comparación, sí tienen un par de dientes inoculadores, o sea, sí van a ser capaces de inocular veneno, están en la parte posterior del maxilar superior y entonces sí, como valga la redundancia, pueden inocular veneno, más de 30 especies, Boibután, Boipé, Boitubú, Boijobú, etc. Luego están las proteroglifas, que tienen también, ¿verdad? Sus dientes inoculadores. Estos son inmóviles, al igual que las opistoglifas también fijas. Estos también son fijas. Está ubicado en la parte anterior del maxilar superior y para que puedan inocular su veneno tienen que morder sostenidamente, ¿sí? Forman parte los que serían las víboras más venenosas de Asia y África y en nuestro país corresponderían a lo que serían el género de los micrurus. Luego están las solenoglifas, ¿sí? Que tienen la característica, ¿verdad? Muy similar, pero al contrario de las proteroglifas, este diente fino y largo son muy móviles, ¿sí? Se repliega
hacia adelante y en la hora de picar se pueden inclusive proyectar hacia adelante. Son las más evolucionadas biológicamente, son las más peligrosas en nuestro país y corresponden al género de Botrops y el Crotalus, que como vimos, básicamente corresponden al 100% de todos los accidentes ofídicos, ¿verdad? Bueno, entonces eso era en cuanto a las características físicas de las serpientes. Luego, al hablar del veneno, tienen una coloración amarillenta, están formados por sustancias proteicas, o sea, más bien son sustancias enzimáticas que dependiendo de la característica química, evidentemente van a tener una determinada acción, ¿verdad? Por ejemplo, pueden inmovilizar, alterar las proteínas, etcétera, etcétera. Y normalmente no inyecta, la serpiente no inyecta todo su veneno de una vez e inclusive en algunos casos puede llegar a inclusive no inocularlo. Bueno, como vimos entonces, existen varios factores que hay que tener en cuenta cuando vamos a analizar un accidente ofídico. Ya vimos la importancia de saber la zona geográfica, si es un lugar seco o es un lugar húmedo, boscoso. También se habla de la edad de la serpiente, el tamaño, la época y la alimentación previa o no. Esto más bien relacionado a poder eliminar su veneno. Y en cuanto a sus características, pueden ser coagulantes, proteolíticos, hemolíticos, neurotóxicos o miolíticos. Y tienen algunas características en común, como hyaluronidasa, fosfolipasa A, 5-nucleotidasa, fosfodiesterasa y adenosín trifosfatasa. Y luego algunas características ya específicas, como por ejemplo la colinesterasa, proteasa, crotoxina, ¿verdad? Entre otros. Bueno, dicho todo esto, ¿verdad? Ya vimos algunas características químicas del veneno. Se dice, ¿verdad? O se llega a la conclusión que estas familias de serpientes tienen algunas características en común, características específicas, mejor dicho, del veneno. Por ejemplo, en el caso del accidente ofídico botrópico, el veneno es proteolítico, necrosante y coagulante. El crotálico es neurotóxico, miotóxico y secundariamente es coagulante. Y el elapídico es neurotóxico puro, ¿sí? Básicamente, el perfil del paciente con accidente ofídico, como vimos, o sea, el paciente tiene que estar de pie, ¿verdad? Entonces, por eso habla, ¿verdad? El material en el caso de un paciente agricultor, joven, en cuanto al que es picado en los miembros inferiores, en los meses lluviosos. El paciente va a acudir a consultar por una clínica con una sintomatología local y que ya puede también manifestarse ya con alguna clínica secundaria al trastorno de la coagulación que que básicamente, como vamos a ver enseguida, es lo que nos va a hacer tomar o no una conducta al respecto, ¿sí? Bueno, entonces en el caso ya hablando del accidente botrópico, entonces como vimos tiene una acción proteolítica, entonces causa necrosis celular, puede dañar el endotelio vascular y también por esta acción proteolítica es lo que hace que cause mucha discrasia sanguínea, ¿sí? Luego tiene un efecto coagulante. ¿Qué pasa? Entonces al estimular la cascada de coagulación, entonces pues va a desencadenar una desfibrinación y va a generar una coagulación intravascular diseminada y se va a producir como una coagulopatía de consumo. Entonces, más aún el paciente va a presentar más hemorragia, o sea, más cuadro de sangrado todavía. Ya en cuanto a las características locales, estos casos son justamente relacionados a las características del veneno, son los que tienen más clínica local, o sea,
edema, eritema, tubefacción, ¿verdad? Pueden haber inclusive sangrados ya en el sitio, flictenas o ampollas, ¿verdad? Por eso inclusive también evaluar si no estamos ante un síndrome compartimental, por ejemplo, también puede presentarse. Y sistémico va a estar relacionado a las alteraciones de la coagulación, o sea, pueden haber hemorragias en los diferentes niveles. Bueno, por lo tanto, atiendan acá. Por lo tanto, ¿qué es el dato laboratorial que nosotros tenemos que manejar para tomar la conducta? Es el tiempo de coagulación, ¿sí? Con el tiempo de coagulación, yo voy a decidir si ese paciente tiene o no tiene criterio para recibir suero antiofídico. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, no se pueda tener un laboratorio rápido o no disponemos, lo que se suele hacer es tomar una muestra sanguínea, 1 a 2 ml, se coloca en un tubo seco, ¿verdad?, de hemograma y se espera 15 minutos. Si a los 15 minutos esta sangre no coagula, entonces yo ya tengo la indicación para iniciar suero antiofídico. Por eso es muy importante que nosotros podamos manejar eso, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿verdad? No solamente preguntar ahora de manera el objetivo a corto plazo, ¿verdad? Rendir, pero el día de mañana, si tienen este cuadro, entonces no se olviden para decidir si nosotros vamos a realizar o no suero antiofídico, mi parámetro laboratorial es el tiempo de coagulación. Y evidentemente, evaluar hemogramas, si ya no hay sangrado, anemia, leucocitosis, neutrofilia, etcétera. Pero el parámetro, nuevamente laboratorial más importante, es el tiempo de coagulación. Doutora? Hola. Olá. Em relação ao tempo de coagulação, em quanto tempo após a picada eu vou realizar o teste para que ele dê positivo ou negativo? Y más o menos vos ya podés tener, o sea, se habla ya de los 30 a 40 minutos, ya puede haber alguna respuesta, ¿verdad? Es más, si tenés alguna duda, inclusive podés esperar hasta las 2 horas. También se habla. É isso, porque no Brasil o protocolo é coletar o exame a partir das 2 horas após a picada. Así mismo. Que o Ya paciente, se pueden chega desesperado achando que vai morrer e a gente ainda faz ele esperar 2 horas. Así es. Por eso, ¿verdad? Hay veces en el caso que ya se pueden manifestar los 40 minutos, pero en general estamos hablando de 2 horas. Así mismo es, Franciane. Sentate, espera tus 2 horas. Vamos a esperar a ver si tu sangre se coagula. Bueno. Bueno, entonces, como vimos laboratorialmente, nuestra crisis sanguínea, evaluar todo el parámetro, evaluar, evidentemente, existe también una relación muy importante. Estos pacientes tienden a tener alteraciones del perfil renal, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber rhabdomiólisis, entonces también sí o sí perfil renal y electrolitos también es muy importante. Bueno, entonces, como vimos, como ya habíamos hablado, entonces se toma la muestra. En el caso de que se sospeche que es un accidente ofídico o trópico, se administra 150 miligramos como mínimo de suero antiofídico. Es un parámetro fijo, no se disminuye la dosis en los niños. A las 8 horas de haber terminado tu goteo, volvés a controlar. Si nuevamente no coagula, se puede hacer nuevamente y luego a las 8 horas nuevamente. Bueno, existe luego ya una vez que se realiza 3 veces, entonces si nuevamente se hace la evaluación y el paciente no sigue sin coagular la sangre, entonces
evaluar, ¿verdad? Para muchos ya no tiene efecto, dosis respuesta, algunos sí, pero lo que sí o sí de rigor en estos casos ya es descartar que no estemos ya ante una coagulopatía de consumo, ¿verdad? Que no estemos ya ante un cuadro de una CID. Perdón, CID sería. Bueno, también, como les había mencionado, una de las complicaciones que pueden presentarse sería signos de inflamación o casos más graves como un eventual síndrome compartimental. En esos casos sí se sugiere administrar corticoides, pero no hacer de manera profiláctica, ¿sí? De la misma manera también en el caso de los antibióticos, también no se sugiere hacer antibioticoterapia de manera profiláctica. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer mientras aguardamos el tiempo para evaluar la coagulación, mientras esperamos una respuesta, si tenemos un diagnóstico dudoso, entonces hidratación, eso sí, una hidratación generosa al paciente como mínimo 3 litros por día. Bueno, las complicaciones, como les había mencionado, estos cuadros son los que tienen más clínica local, entonces puede haber infección, puede haber déficit funcional secundario al edema compartimental y necrosis y gangrena, evidentemente, principalmente si a la persona se le realizó torniquete, por ejemplo, ¿verdad? Como vieron, existen este veneno tiene muchas enzimas proteolíticas, ¿verdad? Como tal, entonces justamente si se hace torniquete otra vez favorece más aún la aparición de necrosis y gangrena en el área afectada. Entonces, por eso no se realiza. Ya como general, evidentemente, si está ante un sangrado importante, puede tener un shock hipovolémico, la coagulación intravascular diseminada, una injuria renal aguda y ACV vascular cerebral preferentemente no, principalmente de tipo hemorrágico, ¿verdad? Luego está el accidente crotálico, ¿verdad? Como les había dicho, es el segundo más frecuente, lugares secos, áridos. En estos casos, la clínica, ¿verdad? Si bien también evaluamos el tiempo de coagulación, es secundario. Acá en este caso predomina la clínica neurológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una acción neurotóxica, entonces puede haber un bloqueo neuromuscular, inclusive puede llegar a haber parálisis motoras y respiratorias. Y también tienen una acción miotóxica. Entonces, puede haber dolor o inflamación, ¿ah? También signos ya de una afectación neurológica como parestesia y en menor, la verdad que muy poco lo que sería la clínica hemorrágica, porque como vimos, el veneno de esta serpiente no tiene esa característica. Las manifestaciones sistémicas, evidentemente neurológicas, puede haber diplopía, ptosis, parálisis y parálisis de las extremidades, de los músculos intercostales y del diafragma, que justamente es lo que le da, ¿verdad?, la mortalidad alta, ya que puede llevar a una insuficiencia respiratoria grave. Ya en las hematológicas, como vimos, hemorragias y a nivel muscular puede haber mioglobinuria. Nuevamente, el laboratorio, el tiempo de coagulación que puede estar prolongado, pero no es muy constante, hemograma completo, puede haber alteración del perfil hepático y también el perfil renal y los electrolitos. En el caso de del accidente ofídico, en este caso, la dosis es de 100 miligramos de suero antiofídico. También los debidos controles, ¿verdad? Hacer la primera dosis, después controlar las 8 horas y ir evaluando. En este caso en particular es muy importante evaluar, ¿verdad?, el soporte, evaluar el cuadro neurológico y la dinámica ventilatoria, porque como vimos, esa es la característica principal de este veneno. Las complicaciones principalmente son sistémicas,
ya que como vimos no tiene tanto efecto local en sí esta mordedura. Entonces hablamos de una insuficiencia respiratoria aguda, una ACV, una injuria renal aguda o también puede manifestarse como una insuficiencia renal crónica. Luego tenemos el accidente lapídico, como les había hablado al comienzo. Podemos ver que estas contienen, ¿verdad?, sus arcos, ¿verdad?, del color rojo, blanco y negro, si bien circunferencial, o sea, rodean todo el cuerpo de la serpiente, entonces son las verdaderas corales. Las falsas corales tienen la parte ventral lisa. Entonces, bien, para saber. En este caso, la clínica de este accidente ofídico principalmente es neurotóxico, ¿sí? También tienen un efecto parecido a los curares, entonces el paciente va a presentar es una parálisis progresiva de los núcleos intercostales, diafragmáticos, las fascias, áreas oculares también. Entonces local también puede haber leves, dolor, edema, eritema. Y nuevamente la clínica sistémica, ahora puede haber una facies miasténica, diplopía, parálisis del velo del paladar y fasciculaciones. Al igual que en el botrópico, la dosis es de 150 miligramos de suero antiofídico. Bueno, entonces en nuestro país muchas veces no podemos, como no es muy común, muchas veces no disponemos, entonces evaluar básicamente lo que vamos a tener que hacer es tratamiento sintomático, lastimosamente. Las complicaciones, insuficiencia respiratoria aguda, principalmente por la afectación de los músculos respiratorios. Bueno, entonces como ya vimos un poquitito la parte de la conducta, programas específico, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener el paciente en reposo, elevar la zona del cuerpo donde se produjo la picadura, acudir a un centro asistencial, hidratar, realizar un control. Acá nuevamente es muy importante, ¿verdad?, un buen control del medio interno, un balance electrolítico y la sueroterapia. ¿Qué no hacer? No hacer incisión, punción, descarga eléctrica, por favor no le electrocuten, cauterización ni congelación a nivel de la picadura, no succionar, ¿verdad?, eso es muy de novela, ¿verdad?, ni presionar el área de la picadura, no hacer torniquete, ya vimos por qué, no administrar por vía oral ni aplicar en forma sistémica bebidas alcohólicas, pócimas, combustible, etcétera, creolina. Otro punto acá, sí, este es muy importante, sí. No realizar inyecciones intramuscular, sí. Acuérdense, estos pacientes van a estar, pueden estar con la parte, el coagulograma alterado. Entonces, si nosotros hacemos alguna punción, alguna inyección intramuscular, esto puede hacer que se formen hematomas. Entonces, por eso no realizar por vía intramuscular. No indicar aspirina, nuevamente por la misma razón, ¿verdad? Si está con una alteración, la parte de la coagulación y la administramos aspirina, esto obviamente puede empeorar. Y no morfina. ¿Por qué morfina, verdad? Como vimos, en algunos casos pueden tener un efecto neurológico. Entonces, imagínense ustedes, ya saben, ya vimos, ¿verdad?, lo que serían los efectos de los opiáceos. Entonces, podemos empeorar aún más el cuadro, la afectación neurológica específica en estos pacientes. Antibióticos solamente en el caso de que tengamos bien identificado una sobreinfección, y lo que vamos a hacer es cubrir los gérmenes de la piel. Entonces, primera línea se suele usar amoxiclavulánico, amoxicilactam, y luego segunda línea, una cefalexapoina de primera, o en el caso de alergias usar la ciprofloxacina, o sea, las quinolonas. Analgésicos, evidentemente, para mitigar el dolor. Como vimos, no usarlos por vía intramuscular, usarlos por vía endovenosa, y no usar también derivados opioides. Evidentemente, antisépticos locales. Los corticoides ya vimos en el caso
de que sospechemos de un síndrome compartimental, dexametasona o prednisona. Y los diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos, chicos, también no se usa de rutina, ¿sí? ¿Cuál es la indicación de los diuréticos? Básicamente es en aquellos pacientes que, por ejemplo, yo ya estoy haciendo una hidratación importante, una hidratación generosa, y mi paciente no está respondiendo de la manera como debería a esa hidratación que yo estoy haciendo. Entonces, en esos casos se puede hacer los diuréticos, ¿verdad? Como solemos decir de manera vulgar, para estimular la diuresis, ¿sí? Siempre controlando, evidentemente, el perfil renal, creatinina, electrolito. De la misma manera, también en el caso de que no está respondiendo, también se puede hacer dopamina a dosis renal para tratar de aumentar el filtrado glomerular, y también se puede hacer manitol, ¿verdad? Por vía endovenosa. Entonces siempre está la indicación, el paciente que no está respondiendo a las cargas, ¿verdad? Y evidentemente, si nosotros estamos haciendo, o sea, le hicimos la hidratación, no responde, le hacemos los diuréticos, no responde, está con un perfil renal en ascenso, evidentemente ya evaluar, hacer una sesión de hemodiálisis, ¿sí? También la inmunización antitetánica, siempre y cuando el paciente no esté inmunizado y cuando esté ya normalizado el tiempo de coagulación. Me río nomás porque me imagino si está todo alterado y le hace su vacuna y fuera de mato. Y evidentemente los procedimientos quirúrgicos cuando hayan indicación, ya sea para un debridamiento o cuando estamos ante un síndrome compartimental. Luego, en el caso, ¿verdad? De un cuadro como tan grave como es la hiperfibrinólisis, se indica tratamiento con ácido Y-aminocaproico. Nosotros en nuestro país actualmente no contamos, pero en los países vecinos sí, entonces se puede conseguir, ¿sí? Y evidentemente si estamos ante una afectación respiratoria, ¿verdad? Evaluar una asistencia mecánica. Diagnóstico, como vimos la anamnesis, vieron ya la importancia de evaluar el sitio en donde ocurrió el accidente, nos va a permitir identificar de qué serpiente estamos hablando. La clínica, también acuérdense que el accidente eutrópico es el que tiene más clínica local por las características de ese veneno. Si ya estamos con un cuadro neurológico asociado, probablemente sea crotálico, ¿verdad? Entonces, nuevamente ya evaluar un examen físico, ¿verdad? La clínica del sangrado o una búsqueda neurológica. Como les había mencionado, evaluar el tiempo de coagulación, extraer 1 a 2 ml, un tubo de ensayo, controlar a los 15 minutos y se puede ir evaluando. Ahí repetir a las 2 horas. El suero antiofídico, chicos, es ya un preparado que viene específicamente para estos casos, como su nombre lo dice. Entonces hay un suero antiofídico antiotrópico, anticrotálico y antielapídico, ¿verdad? O en algunos casos solamente es monovalente o también en algunos casos ya viene lo polivalente. Bueno, una vez que tengamos la indicación de realizar la administración del suero antiofídico, entonces hacerlo de manera lo más rápido posible, y se puede diluir tanto en suero glucosado como en suero salino. Y en este caso también el suero antiofídico puede ser muy, o sea, puede generar muchos cuadros de hipersensibilidad. Entonces, muchas veces de rutina ya se suele administrar un antihistamínico, ¿sí? Como un protocolo ya luego. Y se debe administrar por vía endovenosa. Bueno, entonces justamente ahora las reacciones adversas relacionadas
al goteo del suero, entonces pueden ser leves, fiebre, eritema, edema, etc. Y los cuadros más severos, evidentemente, ya un shock anafiláctico, broncoespasmo, edema de glotis, etc., que ustedes ya saben que el tratamiento consiste, ¿verdad?, en la administración de adrenalina intramuscular. También antihistamínicos y esteroides ya endovenosos a posterior. Bueno, eso es todo. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre este tema? Hay alguma outra classe de acidente orfídico, doutora, que não dessas famílias principais? Por exemplo, sei lá, em alguma outra região do planeta que tenha que ter outro tipo de soro antiofídico? Ou são só esses 3 mesmo? No, o sea, yo la verdad me imagino que, o sea, dependiendo del área, evidentemente cada local, cada país va a tener su suero, ¿verdad? Yo creo por el caso del, o sea, en el caso de esto porque es bien regionalizado, por decir así, ¿verdad? Yo creo que para cada país, pues esto evidentemente puede variar. Pueden haber más tipos de suero antiofídico. Ah, sí, dale, gracias. Bueno, voy a proyectar un pequeño repaso que les preparé y va a ser, tiene que ser, ¿cómo sería la palabra? Tiene que ser participativo, ¿verdad? O sea, yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a responder y al lado tiene una pequeña revisioncita sobre el tema. Bueno, primera pregunta. Fármaco antiinfeccioso más frecuentemente asociado a intoxicación aguda. Respuesta A, acitromicina. B, penicilina parenteral o streptomicina. Y C, ciprofloxacina. A, B o C. B? Muy bien, excelente. No se olviden nuevamente, ¿verdad?, las reacciones en los cuadros de intoxicaciones por antiinfecciosos. No se olviden, ¿verdad? El cuadro agudo va a estar relacionado específicamente a la aparición de reacciones de hipersensibilidad y luego están los tipos de reacciones adversas medicamentosas. Entonces, el efecto de intoxicación aguda más frecuente asociado a la aplicación parenteral de penicilina, entonces va a haber palidez, cianosis, sibilancia, esputo, edema pulmonar. Entonces, toda la clínica es relacionada a una reacción de hipersensibilidad. Segunda pregunta. ¿Son consideradas o considerados reacciones tardías relacionadas a las intoxicaciones agudas por antiinfecciosos? A, diarrea. B, náuseas y vómitos. C, fiebre, erupciones cutáneas y edema. A, B o C. C. Muy bien, excelente. Como tenemos nuestro material, las reacciones tardías, ¿verdad?, predominan la fiebre, erupciones cutáneas, edema faríngeo y laringio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Son manifestaciones clínicas de intoxicaciones por penicilinas? A, urticaria, fiebre, exantema, sibilancias y prurito. B, náuseas y vómitos. Y C, cefalea. A, B o C. A. Muy bien.
Entonces, nuevamente, el cuadro clínico se caracteriza por urticaria, fiebre, exantema, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. Principal manifestación de intoxicación aguda por fármacos antidiabéticos. A. Hipotensión. B. Hipoglicemia. C. Taquicardia. A, B o C. B. Muy bien. ¿Y cuáles son los fármacos más asociados a hipoglicemia? Insulina. Muy bien. ¿Y vía oral? Sulfonilurea. Muy bien, las sulfonilureas, ¿verdad? Glimepirida, glicacida, etcétera, etcétera. Muy bien. No se olviden de eso. Justamente, la principal manifestación de la intoxicación con fármacos antidiabéticos es la hipoglicemia. Son reacciones adversas relacionadas a fármacos antitiroides. A. Deprimen la formación de granulocitos en la médula ósea. B. Hipopotasemia o C. Hipoglicemia. A, B o C. A. Muy bien. Así mismo, ¿verdad? Deprimen la formación de la médula ósea, como habíamos visto. Entonces, la clínica laboratorial, por ejemplo, puede ser una leucopenia. Muy bien. La cariotoxicidad está bien reconocida como un efecto colateral de la quimioterapia. Por ejemplo, en el caso asociado a la doxorubicina, al 5-fluoracilo y la ciclofosfamida. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? A, verdadeiro. Muy bien, ¿verdad? No se olviden entonces, en base a esta cuestión, a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las sustancias que pueden tener efecto cardiotóxico? Entre ellos, los antracíclicos y los antineoplásicos, no se olviden, están asociados principalmente a disminuir lo que es la fracción de eyección. Para que se produzca neumotoxicidad, y su sitio de acción depende de qué. A, B, C o todas son correctas. Ahí ya se leyeron. Bueno, entonces todas son correctas. No se olviden que tienen que ver la duración, el tamaño, la solubilidad. Habíamos quedado que en cuanto al tamaño, tenemos un parámetro mayor a 5 miligramos, ¿verdad? O tamaño pequeño menor a 1 miligramos. Entonces mayor a 5 afecta principalmente la vía aérea alta y menor a 1 miligramos afecta principalmente la vía aérea terminal. Son manifestaciones clínicas de neumotoxicidad. A, B o C. B. B. Claro, muy bien. B, ¿verdad? No se olviden. Básicamente, la neumotoxicidad secundaria a intoxicaciones por fármacos o reacciones adversas de fármacos, estamos hablando de una intersticiopatía, neumonitis intersticial y en casos más graves la fibrosis pulmonar. No se olviden también cuáles son las sustancias que están asociadas a los cuadros de neumotoxicidad. Son factores de riesgo asociados a hepatotoxicidad. Mayor edad, sexo, base genética o todas. A, B, C, D. Ah, marcaria D, profe. Todas. Sí, claro, es B, es toda, ¿verdad? Muy bien, claro, no se olviden, salió
en la pruebita, no se olviden, ¿verdad? Pacientes de mayor edad, mayor riesgo, el sexo es el femenino, hablamos de un componente genético, hablamos de las interacciones medicamentosas, también tiene mucho que ver el estado nutricional, algunos factores de riesgo previos también, embarazo, hepatitis, etcétera, etcétera. No se olviden también de la clasificación del mecanismo del daño directo, reacción de hipersensibilidad o hepatitis inmunoalérgica. No se olviden, ¿verdad?, cuáles son estas afectaciones que se pueden manifestar como una enfermedad hepática aguda, necrosis focal, hepatitis focal inespecífica, una reacción tipo hepatitis viral, ¿verdad?, y la colestasis, cuáles también son las que se manifiestan como cuadros crónicos, hepatitis crónica, hígado graso, fibrosis y cirrosis y granuloma. También no se olviden, ¿verdad?, de cuáles son los fármacos principalmente asociados a los cuadros de hepatotoxicidad, ¿verdad?, principalmente el paracetamol, la isoniazida, el ácido valproico. Bueno, justamente, fármaco asociado a la producción de insuficiencia hepática aguda. A, paracetamol. B, valproato de sodio. C, aspirina. O D, A y B son correctas. A y B son correctas. Claro, muy bien. A y B son correctas, ¿no? Entonces, no se olviden, nevarona, paracetamol, valproato de sodio. Manifestaciones clínicas de nefrotoxicidad aguda: nefritis intersticial, insuficiencia renal aguda o neoplasias renales. ¿Cuáles? A, B o C. ¿Cómo normalmente se presentan los cuadros de nefrotoxicidad aguda? O sea, ¿cuál es la manifestación? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? B, profe. Claro, ¿verdad? Una insuficiencia renal aguda. La nefritis intersticial también puede ocurrir, pero está más relacionado a cuadros crónicos, ¿sí? No se olviden, cuadro agudo es insuficiencia renal aguda, ¿sí? Son fármacos asociados a nefrotoxicidad: paracetamol, aminoglucósidos, AINES o B y C son correctas. Hola. B y C. ¿O todas son correctas? Muy bien, B y C. Recuerden, paracetamol, ¿de qué es? ¿Qué afectación tiene? Hepática. Muy bien, hepático, sin dudarlo. Excelente. Entonces, no se olviden cuáles son los fármacos principalmente asociados a nefrotoxicidad: aminoglucósidos, AINES y los medios de contraste. No se olviden cuáles son los que causan una injuria renal aguda tipo prerrenal, cuál causa necrosis tubular aguda, cuál es, ¿verdad?, el que puede causar tanto prerrenal como NTA, que es el caso de los medios de contraste. También no se olviden. No se olviden también el mecanismo por el cual se produce la afectación renal por la anfotericina B. También, como había mencionado, el tema de los AINES, acuérdense, más bien asociados a cuadros crónicos como una nefritis intersticial y necrosis papilar. También evaluar, ¿verdad?, cuáles serían los factores de riesgo o cómo clasificaríamos o identificaríamos una toxicidad por medios de contraste. ¿Cuál es el tratamiento que se suele utilizar en estos casos? ¿Verdad? El contraste no iónico, la hidratación, dopamina dosis renal y la administración de acetilcisteína, ¿sí? No se olviden. Como siempre les solemos hablar, ¿verdad?, no solamente para el examen, sino también, ¿verdad?, en el día de mañana, para que puedan tener en cuenta en la hora de evaluar un paciente que se va a hacer un estudio contrastado, porque
Básicamente, si hacen cirugía, van a estar en eso, si hacen clínica, también. Entonces, tienen que saber estas cosas. Bueno, la neurotoxicidad producida por el alcohol se caracteriza por manifestarse o producirse por axonopatía, mielinopatía o todas. Básicamente, Todas. axonopatía o mielinopatía. A o B. São todas. Son todas. Segura, 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 muy segura. É B. Ese me gusta más. Y acuérdense, bueno, voy a resolver. Acuérdense, ¿verdad? Que el alcohol se caracteriza principalmente por producir un edema intramielínico, que es lo que genera, ¿verdad?, la desmielinización. Recordar que existen distintos tipos de daño tóxico, también no se olviden. Son manifestaciones clínicas de hematotoxicidad, anemias, neutropenias o trombocitopenias y metahemoglobinemias, o todas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se puede manifestar una afectación hematológica secundaria a un fármaco? Letra C. Solamente C. Todas. Todas. Todas, ¿sí? No se olviden que pueden producir anemias, ¿verdad? Principalmente en el caso de, bueno, acá tenemos la parte teórica, ¿verdad? Me voy a adelantar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, estoy hablando del mecanismo, ¿verdad? Pueden alterar el transporte de oxígeno, pueden producir lesiones directas, entonces acá van a manifestarse como anemia, pueden generar cuadros de hipersensibilidad, alteraciones enzimáticas, entonces por eso, no se olviden. Justamente, alteración del transporte de oxígeno, alteración de la hematopoiesis, alteraciones enzimáticas, entonces también asociados principalmente a hematotoxicidad. Fármacos que afectan a la retina y a la coroides. Cloroquina, A, B, oxígeno, C, cipro, D, A y B son correctas. ¿Cuál es la respuesta? D. Muy bien. A y B son correctas, no se olviden. La retina y la coroides pueden verse afectados por la cloroquina y por el oxígeno. Bueno, manifestaciones clínicas de dermatitis por contacto. Urticaria, prurito, eritema polimorfo o todas. Bueno, la respuesta es todas, ¿sí? Entonces, no se olviden, dermatitis por contacto, como puede ser, cuál es la, o sea, por qué se produce la irritante, cuál es la alérgica, y luego vemos los síndromes. La verdad que este es punto Z, ¿verdad? Porque la pregunta tendría que ser síndromes reaccionales de la piel. Entonces, por eso Z, vamos a cambiar. No se olviden, ¿verdad?, cuáles son los fármacos que pueden producir dermatitis por contacto, ¿verdad? Principalmente este tema de las farmacodermias. No se olviden, sí, la definición. Cuando cualquier fármaco, o sea, que ya sea de cualquier vía que se utilice y presente una manifestación dermatológica, ¿verdad? Sería una farmacodermia, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Brusco, generalizado, acompañado de prurito, ¿sí? No se olviden. Son fármacos relacionados a ototoxicidad, aminoglucósidos, quimioterápicos, A y B. Bueno, A y B, ¿verdad? No se olviden también que en este caso los quimioterápicos y los aminoglucósidos son los más asociados por el aumento de la concentración tanto en la perilinfa y en la endolinfa. No se olviden también, tengan en cuenta lo que sería la clínica, ¿verdad? Ya si estamos ante una afectación coclear,
como en la clínica, si estamos ante una afectación vestibular, ¿sí? No se olviden. Bueno. Y básicamente eso es todo. Espero que les haya servido. ¿Alguna duda o consulta? Doutora, Dime. a parte de acidentes ofídicos também vai cair na prova? No, no. Para la prueba van a ser de lo que quedó pendiente, ¿verdad? La parte de los antibióticos y la parte de los fármacos endocrinológicos, los temas que ya hemos visto. Y luego toda la unidad 4 de toxicidad selectiva, que básicamente teniendo en cuenta los puntos para la prueba formativa, ¿sí? Solamente esos son los temas para el parcial. Perfeito. Esto ya va a entrar para lo que sería la integradora. Ok. Gracias. Dale. Bueno, entonces, chicos, les voy a dejar descansar. Cualquier duda o consulta, sí, solamente escriban la Camila, que me va a preguntar a mí, sin ningún problema. Que tengan una linda noche y no se olviden de marcar su asistencia. Ok. Muitíssimas graças, doutora. Dale, dale. Que descansen. Chao, chao. Você também. Tchau, tchau.